Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Esteban López. Estamos aquí en el Centro de Documentación Musical El Jordán. Es parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín en nuestro club de lectura. El día de hoy vamos a leer el cuento o la narración El pianista célebre de Giovanni Papini. Recordamos a todos que pueden seguir participando en este club de lectura. Va a estar montado en nuestras redes del Centro de Documentación Musical El Jordán. Estos clubes de lectura vamos a tratar de seguirlos programando 1 o 2 veces al mes para que todos participemos de ellos aquí en este mismo Facebook, en esta red de el Centro de Documentación Musical El Jordán. Bueno, en esta ocasión vamos a leer un cuento, una narración llamada El pianista célebre, para reflexionar un poco en torno a la música, que es también la esencia del quehacer aquí en el Centro de Documentación Musical El Jordán. Giovanni Papini es un escritor italiano de principios del siglo XX, nació en 1881 y pertenece a una generación de escritores italianos en una época un poco convulsionada políticamente en este país, también con muchas reflexiones acerca de la religión, de la humanidad en general. Él fue un escritor muy prolífico, dedicado tanto a la narrativa como a la crítica, a las biografías y a algunos temas religiosos y filosóficos. Entonces, para darle paso a la lectura de nuestro club de lectura del día de hoy, El pianista célebre hace parte de un libro intitulado El libro negro. El libro negro es la segunda parte de Gog, que es quizá el libro más famoso de Giovanni Papini. Y en este par de libros, Giovanni Papini, el primero Gog fue publicado en 1931 y este libro negro en 1951. Son un par de libros donde Giovanni Papini crea un personaje, Gog, que es un multimillonario, un supuesto multimillonario excéntrico al cual Papini supuestamente encontró en un manicomio y le regaló unos manuscritos. Entonces este hombre, al ser multimillonario, había viajado por todo el mundo, había conocido a los personajes más connotados de la época, como Freud, como Henry Ford, como Lenin, como Gandhi, etcétera, etcétera. Y a través de, esta ficción, Papini aprovecha para hacer una caricatura de la sociedad, una crítica a todos los valores sobre los cuales estaba construida la sociedad occidental. Y ya para no más carreta, para dar paso a la lectura de nuestro texto, solo sobra decir que está dentro del libro negro, escrito en 1951, y el contexto es que este multimillonario Gog recibe en su casa, está realizando una fiesta en su casa. Entonces de ahí parte la narración. El pianista célebre, New Partenón, 29 de septiembre. Hace algunas noches sucedió en mi casa una breve pero singular aventura que merece ser mencionada en este diario. Había invitado para agasajar a mis huéspedes de vacaciones a uno de los más célebres pianistas del mundo, ahora de paso por los Estados Unidos. Es un alemán, el maestro Rudolf Evers, hombre de unos 40 años, de cabellera a lo Liszt y de continente austero y reservado. Hablaba poco y no se acercaba nunca al gran piano Steinway de concierto que tengo en el salón central de mi villa. Llevaba 3 días entre nosotros y no nos había hecho oír un acorde siquiera. Aquella noche la conversación languidecía y, no sé por qué, las mesas de juego estaban desiertas. Una señora bellísima, esposa del propietario más rico de Maryland, mujer alta, morena, algo criolla y muy agresiva, rogó al maestro Evers que tocara algo. Todos mis huéspedes, eran unos 30, se unieron a la magnífica señora para rogar al maestro que les brindase una muestra de su decantado virtuosismo. Pero el alemán se negaba y se defendía. Había dado muchos conciertos en las mayores ciudades de América y necesitaba un reposo absoluto. Que le disculparan.
que le perdonasen, que aguardaran a cualquier otro día. Esta noche o nunca, clamaba la bella criolla, estrujando las finas manos del músico reacio. Una sola sonata, acosaban los demás, un solo nocturno, una tocata, una improvisación. Hasta aquel momento yo no había abierto los labios para que el desventurado artista no pensara que quería aprovecharme de mi autoridad como dueño de casa. Pero entonces todos los huéspedes dejaron al maestro y me rodearon a mí, insistiendo a grandes voces a fin de que uniese mis súplicas a las suyas. Me acerqué a Evers y le miré a la cara fijamente. No me dio tiempo a decir ni una palabra. Se levantó repentinamente de la poltrona de cuero, se dirigió hacia la reluciente mole del piano, lo abrió, se sentó en el taburete y comenzó a tocar sin decir nada. Todos callaron en torno para escuchar al célebre pianista. Oíanse discurrir y ascender los mágicos acordes de la apasionata, que apareció una revelación, incluso para los que ya la conocían. Cuando concluyó, estallaron los aplausos, pero el maestro, sin volverse siquiera y sin intervalo alguno, comenzó a tocar el claro de luna. Resonaban todavía en el espacio los últimos compases de esta obra maestra, cuando ya Evers atacaba en el instrumento los patéticos acordes de un nocturno de Chopin. Oímos después una sonata de Debussy, una suite de Albéniz y, finalmente, las florecillas de San Francisco de Liszt. Esperábamos, después de aquella orgía de sonidos maravillosos, que duraba ya casi 2 horas, que el famoso virtuoso, seguro de haber complacido y conquistado el auditorio, cerraría el instrumento y se iría a dormir. Pero nada de eso. Parecía que Evers estuviese encadenado a mi majestuoso y reluciente Steinway y que no se preocupara de nadie. Ejecutó otras sonatas que yo no supe reconocer y enseguida, con renovado vigor, comenzó a improvisar. Los huéspedes que le habían inducido a aquel esfuerzo parecían ya bastante más cansados que él mismo. Empezaron las primeras deserciones. Una de las primeras en abandonar la sala, con los ojos soñolientos y el rostro contraído a causa de los bostezos contenidos, fue precisamente la bellísima señora que había despertado a aquel demonio musical. Otros la siguieron de puntillas, mientras el heroico pianista, cada vez más exaltado, se abandonaba a insistentes y delirantes improvisaciones. Yo estaba sentado cerca del piano y le miraba. No mostraba señal alguna de cansancio. Sus manos, ágiles y frágiles, blanquísimas e incansables, se movían sobre el teclado más rápidas y seguras a cada instante. Su rostro grave y severo se había transfigurado. Había adquirido un tinte encendido, como de fiebre violenta, y los ojos semicerrados miraban hacia lo alto, como si escuchasen los acordes y los temas de una música celestial que le fuese dictada por un dios. Parecía tan arrebatado, diabólico, extático, que nadie se atrevía a acercarse a él y dirigirle la palabra. Ya eran las 2 de la madrugada y casi todos los oyentes, ahitos y soñolientos, habían desaparecido. Quedaban solamente, en el fondo de la sala, 2 melómanos fanáticos, un joven y una muchacha, que parecían clavados a sus sillas por aquellos sonoros sortilegios. Pero, pasadas ya las 3, también estos hallaron fuerzas para levantarse y salir. Solo quedaba yo, aturdido por aquellos torrentes de sonido, escuchando al célebre pianista. Evers, a pesar de todo lo que había dicho al principio, no mostraba ninguna señal de fatiga. Sus bellas y finas manos continuaban acariciando y golpeando el teclado como si hubiese comenzado pocos minutos antes. Y de aquel perfecto instrumento seguía extrayendo melodías angélicas, cabalgatas infernales, alegres clamores y ocultos lamentos de ternura implorante. Su rostro se había transformado de nuevo. Parecía, ahora, un joven alucinado y pálido que sufriera y se consumiese por un amor imposible. Yo no podía más. Me adormecí en mi poltrona. Durante 1 minuto o durante 1 hora, cuando me desperté, entraba por los ventanales el resplandor del alba. Evers seguía tocando, inspirado y alucinado. Con mano suave le oprimió un hombro. Solamente entonces se conmovió, se distendió, apoyó la frente en el teclado,
tocando un último acorde y repentinamente se quedó dormido. Me pareció un hombre asesinado, caído sobre los escalones de un negro catafalco. Bueno, fue el pianista célebre de Giovanni Papini. Una pequeña narración que deja como muchas, a mí personalmente me deja como muchas incógnitas. Primero que me impresiona pues mucho la escena, todo lo que ocurre, y da como para muchos temas de reflexión. Como solía decir mi maestro de escritura, cuando hicimos un taller de escritura con María Escobar Velázquez, siempre nos preguntaba, ¿y cuál es la filosofía de este cuento? ¿Cuál es la filosofía de esta novela? Porque los hechos están ahí, los personajes nos los presenta Papini, y bueno, ya aquí es donde entramos los lectores a reflexionar primero, obviamente, para nosotros mismos, para nuestros adentros, para nuestras vidas, y ver, bueno, qué compartimos con otros lectores, con otras personas, en este caso también con otros melómanos, un cuento que nos puede sugerir muchas reflexiones en torno al oficio musical, al oficio de los intérpretes, al papel de los oyentes, que tanto ha cambiado desde esa época. Pues incluso este cuento, cuando fue escrito en el 51, prácticamente no había muchos medios de difusión de la música, a excepción de la radio y los discos de larga duración. Ahora estamos en una época donde estamos llenos de música, se nos mete por todos los poros. Ya no es obligatorio, pues digamos, tener a un músico al lado para disfrutar de la música, como de pronto sí lo era en aquella época. En fin, hay un montón de reflexiones que bueno, vamos a empezar a compartir, y que queremos que ustedes nos compartan en este club de lectura, que nos mencionen otras obras, otras narraciones que ustedes conozcan de música, de pianistas, de este autor, de autores parecidos, etcétera, etcétera. Es un poco pues también, digamos, la dinámica que queremos crear con nuestro club de lectura. Y bueno, estamos abiertos, nos despedimos, quedamos pues en contacto por estas redes para que sigamos pues discutiendo y disfrutando de las lecturas en este club de lectura en específico, y en los que vamos a seguir realizando con nuestras redes, y que estaremos informando pues a su debido tiempo. Muchas gracias por la atención, y bueno, este fue el pianista célebre de Giovanni Papini.